Sí, aunque no lo parezca. Porque el Señor me ha inquietado en estos días, llevo varias semanas. Bueno, realmente desde que nosotros fuimos a un campamento de jóvenes en Semana Santa y pudimos ver todo lo que el Señor hizo allí y quedamos maravillados con lo que el Espíritu Santo hizo en cada uno de esos jóvenes, cómo fue cada tiempo. Y desde ahí hasta este día el Señor me ha estado inquietando. Y ha sido complicado preparar esta predicación. Me ha sido complicada, me ha sido hasta ayer por la tarde. Y eso que a mí me gusta prepararla con tiempo, pero bueno, la he tenido preparada, pero ayer el Señor hizo y quitó todos los planes y bueno, aquí estamos. Espero que sea de bendición para cada uno de vosotros como para mí, tanto haciéndola como meditándola estos días. Ha sido una bendición la palabra del Señor y ha sido todo un reto. El Señor nos va a retar hoy a entender su palabra. Bueno, yo quiero hablaros sobre... ¿Cuántos habéis escuchado alguna vez hablar sobre lo sobrenatural? ¿Verdad? Eso es sobrenatural. Tenemos que vivir lo sobrenatural. ¿Sabéis qué significa vivir en lo sobrenatural? Vivir lo sobrenatural de Dios es vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. En cada momento y cada circunstancia de nuestra vida. ¿Sabéis qué implica eso? Implica un dolor. Porque implica morir a nuestra carne. Implica morir a nuestros deseos. Y eso nos lleva a una continua guerra de nuestro espíritu contra nuestra carne cada día. Cada día. Rosita acaba de decir que ella no se sentía preparada si el Señor viniese ahora, porque ella siente que todavía hay manchas y arrugas en sus vestiduras. Y así somos nosotros si fuéramos sinceros. Sinceros. ¿Por qué no vivimos una vida sobrenatural? ¿Por qué no vivimos esa vida en el Espíritu? Porque nosotros tenemos una lucha continua del Espíritu y la carne. Y como decía Rosita, sé que no tengo que hacer lo malo, y sin embargo se me escapa. Sé que no tengo que hacer esto y sin embargo, y a veces sucede que haciendo lo malo, incluso nos sentimos mejor. Incluso, bueno, no ha sido con esa maldad. No, cuando tú haces lo malo, es con maldad. Ahí, en lo malo no hay nada bueno. Así que, la palabra sobrenatural, según el diccionario, simplemente significa que excede los términos de la naturaleza. Por eso nuestro Señor es sobrenatural. Y si no lo entendemos con esa forma, nos va a costar mucho trabajo entender lo que es vivir una vida en el Espíritu. Vivir en el Espíritu o en lo sobrenatural es ponerse de acuerdo con el Espíritu de Dios, alinearse con el Espíritu de Dios y conectarnos en todo lo que es la voluntad de Dios y su propósito para cada uno de nosotros. No es tan difícil. El Señor no nos ha hecho las cosas difíciles, lo complicamos nosotros. Acompáñame a Gálatas 2:20. Seguro que nuestros super chicos lo tienen preparado. Lo leo, ¿vale? Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate, mi antiguo yo ha sido crucificado. Si tú te haces ahora mismo una radiografía a ti mismo en las circunstancias que estás ahora, tú podrías decir, o yo podría decir, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Yo no. Yo no, hermano. A mí me cuesta cada día. Me cuesta mucho. Por mi carácter, por mi temperamento, por mi forma, a mí me cuesta. Y es una lucha muy grande que yo siempre tengo con mi carne, con mi deseo. Y si supierais todo lo que el Señor ha hecho en mí, si supierais todo lo que el Señor ha moldeado mi carácter,
Yo ahora soy un poquito leona, pero es que antes era el león de la Metro Goldwyn Mayer. Y me lo comía todo, y a todo el mundo le arañaba, y a todo el mundo... Y el Señor va cambiando, ¿eh? El Señor es poderoso y el Señor va cambiando nuestra forma, va cambiando nuestro carácter. Pero morir cada día y ser crucificado, tu yo crucificado en la cruz, eso es sobrenatural. Eso no se puede hacer de otra manera que no sea viviendo en el Espíritu. Y una de las evidencias que nosotros vivimos en el Espíritu es los frutos del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En Gálatas 5:22, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Son 9 frutos del Espíritu Santo que deben ser evidentes en cada una de las vidas de los creyentes. De los que estamos aquí, de los que no estamos, de los que están en otra parte. Tu vida tiene que ser un reflejo del fruto del Espíritu Santo. Mi vida y yo necesito ser un reflejo de los frutos del Espíritu Santo. Si no, algo estoy haciendo mal. Yo no te voy a decir que los 9 frutos, ¿vale? Los tenga yo en mí, ni tú tengas que tenerlo en ti, como porque seríamos perfectos y la perfección y la santidad solo la alcanzaremos el día que el Señor venga, ¿verdad? Pero algunos deberían de actuar en nuestras vidas, hermano. Un frutito, 2, eso ya lo dejo a vuestra elección. Pero uno, agárrate de uno, fortalécete en uno y que ese fruto de Espíritu vaya dando más fruto. Conforme vayas dando fruto, se va a ver la evidencia del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Jesús dijo en Mateo 16:24, le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Amén. Eso es muy complicado. Abandonar tu manera egoísta de vivir. El Señor puede hablarte más alto, más claro imposible. Y Él sabe, y Él sabía, y sigue sabiendo que para nosotros es una lucha. Que para nosotros es una lucha constante, que nos cuesta. Que es más bonito satisfacer los deseos de mi carne que satisfacer lo que Dios tiene para mí. Quisiera hablarte en esta mañana de una persona, un personaje de la Biblia muy famoso, y un hombre que tuvo una transformación tan radical el día en que tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que su vida cambió para siempre. Voy a hablar de Pablo. Conocemos la vida del apóstol Pablo. Si queréis conocer a fondo su conversión y todo lo que le pasó, os invito a que leáis Hechos 9. Pero mirad, Pablo fue una persona que tuvo un encuentro tan poderoso, tan grande con el Señor. ¿Sabéis que Pablo era un hombre que odiaba a los cristianos? El día que él tuvo el encuentro con el Señor, él iba a matar a cristianos. Y además él no iba a dejar títere con cabeza. Él iba a, ¿qué hay mujeres? Pues los traigo para acá. ¿Qué hay niños? Los traigo para acá. Le daba lo mismo porque él odiaba. De tal manera odiaba que no le importaba. Pero el Señor tenía un plan perfecto para él. Y cuando llegó el día que el Señor tenía señalado, ese hombre tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro con el Espíritu de Dios. Y cuando cayó al suelo, ¿sabéis lo que le dijo Pablo? Señor, ¿eres tú? O sea, él sabía. Sabiendo y odiando a los creyentes, él sabía que lo que se le había presentado en ese momento era algo sobrenatural. Es más, los que iban acompañándole oían una voz, pero no veían nada. Solamente esa luz que lo cegó, lo vio Pablo. Y no tuvo más remedio que rendirse ante la majestad del Señor y decirle: eres tú, Señor. ¿Y sabéis qué? Cuando Pablo se levantó de ese encuentro, su vida cambió para siempre. De matar cristianos, de odiar a los cristianos, fue uno de los apóstoles que más libros escribió en la Biblia y más cartas escribió en la Biblia, y fue un hombre que iba por un montón de sitios levantando iglesias, ayudando a gente, ayudando a cristianos. O sea, fijaros lo fuerte que tiene que ser el encuentro del Espíritu de Dios con cada uno de nosotros para que nos cambie. Y yo, cuando estaba meditando en el pasaje este de Pablo, yo pensaba y me intentaba imaginar la escena, ¿no?
que a mí me gusta mucho imaginarme la escena. Y yo me imaginaba la escena de la gente que tenía miedo. Había gente que se escondía de Pablo porque le tenía miedo. Y tú fíjate, el día que ese hombre tiene el encuentro con el Señor, Dios lo cambia, él se levanta y empieza a hablar del amor de Dios. Y empieza a hablar de Cristo. Y empieza a hablar de lo que él ha hecho en su vida. Él no habla de otra cosa que su propio ejemplo. Y yo me imagino a este Pablo un día allí predicando en cualquiera de las ciudades y hablando del amor de Dios y la gente, pero escucha, este no era el que mataba a los cristianos, este no era el que no dejaba títere con cabeza y no le importaba. Y la gente se daba cuenta de que algo sobrenatural había pasado en la vida de Pablo. ¿Y sabéis lo que a Pablo le pasó? Que a él no le importó que la gente pensara que él se había convertido de radical para matar a los cristianos y los judíos a ser un radical para Jesús. Y yo quiero ser una radical para Jesús. En estos tiempos que corren nos dirán, mira los frikis estos, mira lo que hacen los locos estos, mira, pero a mí me da igual. A mí me da igual, porque mi vida tiene que ser viviendo una vida de agradar a Dios. Una vida en el Espíritu, una vida en lo sobrenatural. Que ahora más adelante vamos a explicar. Mira, el Espíritu Santo no es algo que nosotros podemos utilizar. Ay, voy a orar. Señor, necesito un coche. ¡Pum! Activo el botón del Espíritu Santo. Y ya el Espíritu Santo, como la Biblia dice que pedid se os dará, y empezamos a mezclar los versículos como nos da a nuestro placer y nuestra real gana. Estoy orando, uy, yo no quiero el Espíritu Santo, ¡pum! Apago el botón del Espíritu Santo. Así no funciona. Eso no es una vida en el Espíritu. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad a la que nosotros debemos conocer y amar. Cuando Jesús se iba, después de haber resucitado y haber estado 40 días con sus discípulos enseñándole más cosas, les dijo algo muy importante. Dijo, tranquilito, no pasa nada, yo me voy a preparar un lugar mejor, pero no os voy a dejar solo. ¿Y a quién dejó? Al Espíritu Santo. Y lo llamó nuestro Consolador, nuestro amigo y el que nos enseñaría todas las cosas. O sea, fijaros la importancia que el mismo Jesús le dio en ese momento al Espíritu Santo. ¿Sabéis una cosa? Hay un estudio de unos psicólogos, de esta gente que está un poquito pirado, que dice que para considerarte una persona, tú tienes que tener tres atributos, ¿vale? El primer atributo es intelecto, el segundo es voluntad y el tercero son las emociones. Y estudiando sobre el Espíritu Santo, resulta que el Espíritu Santo tiene estos tres atributos. El Espíritu Santo tiene intelecto. La Biblia dice que el Espíritu escudriña o examina nuestros corazones. Una persona que no tiene intelecto, que no es inteligente, no hace esas cosas. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 2:10. Si nos ponen los niños. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. O sea, imagínate, tenemos un consolador, un amigo que escudriña nuestra mente y nuestros corazones. Pero el Espíritu Santo tiene voluntad. Dice la Biblia que el Espíritu Santo distribuye los dones como Él quiere. Y lo vemos en 1 Corintios 12:11. Todo lo que hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Una persona que no tiene voluntad te dice, tú haz esto y lo haces, pero no te ha salido de ti. Tú lo haces porque te lo dice. Pero el Espíritu mira, observa, examina y dice, venga, a Conchi le voy a dar este don. Y Sinfo tiene este, y Marta tiene este, porque ese capítulo de Corintios dice que todos los que conocemos a Jesús y tenemos el Espíritu Santo, tenemos un don, que es el que Él nos regala.
Este don ya te lo ha regalado el Espíritu Santo. Ahora, a ver, Miriam está diciendo que el Espíritu Santo me ha regalado un don. A ver, pues yo no tengo ni idea qué don tengo. Pues tu tarea es acercarte al Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo y Él te va a decir cuál es el don que Él te ha regalado. Porque luego tenemos dones que nosotros le pedimos a Dios y Dios nos da. Pero uno, el primero, te lo da el Espíritu Santo. Y luego, el Espíritu Santo tiene emociones. Dice la Biblia y enseña que no debemos de entristecer al Espíritu Santo. Efesios 4, versículo 30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Hermanos, que tiene emociones, que si nosotros fallamos contra el Espíritu Santo, Él se entristece. Él se daña. Y nosotros tenemos que entender que no podemos hacer esas cosas. Aunque está la lucha, tenemos la lucha tan grande. ¿Vale? Esto nos enseña que el Espíritu Santo es una persona a la que debemos agradar y entender cada día de nuestra vida. Acompáñame con tu Biblia a Gálatas 5. O enciende tu Biblia o haz algo con tu Biblia. A ver si lo tengo aquí. Este es un pasaje muy, muy conocido, pero un pasaje que el apóstol Pablo, una de sus cartas, le escribió a esta iglesia, a estos hermanos en Gálatas, porque la epístola esta habla, Pablo hace dos oraciones muy fuertes por la gente, y Pablo siempre tiene una inquietud en su corazón. La inquietud de Pablo era que la gente entendiera que hay que vivir por el Espíritu. Que la gente entendiera que nos podemos apartar un poquito, que podemos, pero que no debemos de apartar nuestra mirada del Señor, por más que nos caigamos, por más problemas que nos vengan, por cualquier enfermedad, que nosotros tenemos que tener siempre nuestro ojo puesto en el Señor. Y esa era una inquietud que Pablo tenía siempre con los creyentes. Y mira, el capítulo 5... el versículo 16 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe. Entonces no se dejarán llevar por el impulso de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo las buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y aquí ahora viene una serie de pecados que enumera 18, hay más, pero que enumera Pablo, que no es el centro del mensaje. Pero mira, yo sé que en vuestra mente ronda la misma pregunta que ha rondado para mí en estos días. ¿Por qué andar en el Espíritu? ¿Os la habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué? Pablo lo dice. Por eso, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. No dice te guíe un ratito. No dice te guíe el lunes, el martes no, el miércoles sí. No, te dice en la vida, cada día de tu vida. ¿Vale? ¿Por qué vivir en el Espíritu Santo? Pues mira, punto número 1, porque Jesús lo envió como el consolador de nuestra vida. Es muy grande, debemos de tener una mente muy amplia y muy conectada con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, para entender que Dios lo dejó aquí como nuestro consolador. Y esta mañana yo estaba orando y por el mensaje, por el tiempo en la iglesia y tal, y yo decía: ay Señor, es verdad que yo he aprendido toda esta semana estudiando sobre el mensaje, pero Dios mío, ¿cómo voy a ser yo capaz de transmitirlo cuando, hermano, aquí todo el mundo tiene que reconocer su vergüenza, yo voy a reconocer la mía? Para mi vergüenza,
yo no hago uso del Espíritu Santo. Hago muy poco uso del Espíritu Santo. Por eso a mí esta palabra me ha chocado bastante. Y para mí ha sido la primera. Pero yo no hago uso del Espíritu Santo. Y ¿sabéis una cosa? El Espíritu Santo nos está enseñando la palabra que es una persona. Mira, cuando tú estás dormido en tu casa y duermes por la noche, hay un salmo que dice, el que te cuida no se dormirá. ¿Y sabe cómo está el Espíritu Santo toda la noche? Sí. Así, mirando y velando por ti y pidiéndole al Padre que guarde tu sueño y pidiéndole al Padre que cuando te levantes por la mañana tengas un día bonito y que la presencia del Señor nos acompañe, que sea un día bendecido. Y está siempre orando, intercediendo por nosotros porque sabe la lucha espiritual que hay alrededor de nosotros. Y nosotros nos levantamos por la mañana a ver móvil, que hay en el TikTok, que ha pasado por la noche. A ver, mi madre me está hablando, a ver qué quiere. Y nuestros ojos lo primero que hacen es ir a otra fuente en vez de a la fuente de vida, como hablaba Mari también al comienzo. Y yo lo hago. Yo lo hago, hermano, siento. Son cosas que uno tiene que aprender y son cosas que uno en la práctica. Pero yo lo he hecho muchas veces. Y cuando yo oraba esta mañana, yo decía, y el Señor me decía, pues aprende. Pues aprende. Que tú porque vayas a enseñar esta mañana mi palabra no eres perfecta. Y yo creyéndome que era la perfección en persona. Y no soy perfecta. Yo tengo mis dificultades, yo tengo mis propios problemas, yo tengo mis propios pecados, mis arrugas. Y hay que reconocer que yo no hago el uso del Espíritu Santo como el Señor nos enseña en su palabra. ¿Por qué andar en el Espíritu? Porque podemos disfrutar de una vida plena en el Señor. De una vida plena. Se te está yendo la olla, Miriam. Se me está yendo la olla. Efesios 3:19. Creo que lo tenemos por ahí. Si no lo leo aquí, dice: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. Fíjate el alcance que podemos tener con una vida plena, con una vida llena, rebosante del Espíritu Santo. ¿Por qué andar en el Espíritu Santo? Porque no debemos satisfacer los deseos de la carne. Este capítulo de Gálatas está hablando, luego hay una serie, se enumera una serie de pecados que llevan el cumplir el deseo de la carne. A lo mejor si tú lo has leído, tú dices, escucha Miriam, no te vengas arriba que yo nada de esto. Yo no sé, aquí Pablo enumera los que a él se le vinieron a la cabeza. Pero tú piensas en el que te ronda a ti cada día de tu vida. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque sucumbimos al deseo de la carne. Porque una mentira piadosa, eso no hace daño. Eso sí hace daño. Una mentira piadosa sí hace daño. Y yo te digo una cosa, ahí sí que ha sido uno de los fallos de mi vida. Sobre todo para mi madre, pobrecita. Pero sí, no, bueno, a ver, si le digo que en vez de llegar a las 3, llegué a las 12, si mi madre estaba dormida tampoco, y eso no hace daño. Pues sí le hace daño a mi madre. ¿Por qué? Porque mi madre pierde la confianza en mí. Y si yo lo voy haciendo con una forma continua, sé, no, pero yo en mi mente pensaba, es que es una mentira piadosa, que eso no le hace daño a nadie. Que sí, hermano, que hace daño. Y ya no solo le está haciendo daño a mi madre, me está haciendo daño a mí. Y le está haciendo daño al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me dice, mírala, y no se ha enterado que no se puede mentir. Ni piadosa ni sin piedad, que aquí no se puede mentir. Y yo, ale, que voy. Y cada uno de vosotros ponéis la mano en vuestro corazón y sabréis de qué falta estamos hablando cada uno.
Pero eso nos impide tener una vida plena. Nos impide tener una vida llena del Espíritu Santo. ¿Por qué vivir en el Espíritu? Porque no debemos satisfacer los deseos de la carne. Que no, hermano, que no. Que yo sé que en estos tiempos que estamos viviendo, que evidentemente estamos en los últimos tiempos. Yo no sé, yo no voy a decir una profecía, el Señor viene dentro de 10, ni dentro de 20, porque no lo sé. Pero mi espíritu sí sabe que el Señor viene pronto, por las cosas que están pasando, tanto buenas como malas en este mundo. Y mira, a nivel mundial está habiendo un despertar del Espíritu Santo que nosotros tenemos que ser conscientes y estar en la onda. Y estar en la onda. Porque la Biblia nos dice: todo ojo le verá y todo ante él se va a humillar. Pero y si dice, como decía Rosita, pero ¿y si te coge desprevenido? ¿Y si tu lámpara no está encendida? ¿Y si tu lámpara en ese momento está satisfaciendo un deseo de tu carne? Algo que te dice que no es la voluntad de Dios, pero que lo hago. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. ¿Y sabéis por qué? Porque el Espíritu Santo bloquea nuestra carne. Bloquea nuestra carne. El Espíritu Santo es el que te va a decir, cuando llegue el momento de satisfacer ese deseo que sabes que no es la voluntad de Dios, el Espíritu Santo está en ti. Y te va a hablar y te va a decir, ¿a dónde va? ¿Qué hace? No. Darte la vuelta. ¿Tú dónde vas? ¿Tú qué quieres decir? ¿Una mentira? No. Aquí mentira ninguna. Di la verdad. Y si la verdad te causa algo que no te gusta, pues es tu responsabilidad. Y el Espíritu Santo es el que va bloqueando en nosotros lo que nuestros deseos de la carne quieren hacer. Y el Espíritu Santo es el bloqueo. El bloqueo, por eso el título de la prédica que salió antes es desbloqueando lo sobrenatural. ¿Y cómo lo desbloqueamos? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a vivir una vida sobrenatural. El Espíritu Santo desea lo santo. El Espíritu Santo desea que nosotros tengamos una vida plena. Que nosotros nos levantemos por la mañana y venzamos y oremos y nos acerquemos al Señor y le digamos: Señor, yo te presento el día de hoy. Tengo un día muy complicado. Tengo esto que el Señor lo sabe de sobra, pero le gusta. Tengo esto. No sé por dónde voy a empezar. No sé qué es lo que voy a hacer, pero delante de tú yo me pongo, Padre. Espíritu Santo, que tú seas mi guía. Y que cuando yo vaya a decir o pensar o hacer una cosa que no debo, que el Espíritu Santo te pegue un pellizco. Que nos pegue un pellizco, que digas que no. Que eso no es vivir en el Espíritu. Que no. Que eso me está desagradando, me está entristeciendo, me está haciendo daño. Hermano, yo sé, estoy viendo vuestras caras y me estáis mirando como esta no está muy cuerda. Yo sé que eso suena, es que eso es un cambio tan radical en mi vida que la gente va a pensar que yo estoy loca. Pero ¿qué pensaban de Pablo? Porque nosotros, que yo sepamos, no hemos matado a nadie. Ni hemos ido por ahí cerrando iglesias, ni diciéndole a los cristianos. Y este hombre lo hacía. Y Pablo lo hacía. Y cuando Pablo tuvo el encuentro con el Espíritu de Dios, le importó un comino. ¿Que tú piensas de mí? Pues piénsalo. Tú te lo pierdes. ¿Que tú piensas? Pues piénsalo. Y no significa, yo no estoy hablando de que ahora mañana tú te levantes y te metas en una burbuja y no quieras saber nada de lo que pasa a tu alrededor. No. Porque el Señor dijo que nosotros tenemos que estar aquí. Y lo que le pedía al Padre era que nos guardara de este mundo. De las malas influencias, de las malas cosas que hay en el mundo que nos rodea. Pero nosotros tenemos que estar con los pies en el mundo. Porque si no estamos, no vamos a estar despiertos para lo sobrenatural que pasa alrededor nuestro. Y cada día de nuestra vida pasan cosas sobrenaturales. Porque piensa una cosa, que a mí me ha pasado.
Te has levantado un día, te has ido al trabajo, tú estás trabajando, y llega alguien y de repente se te pone a contarte un problema, una circunstancia, algo que le está pasando, y tú, esto lo he hecho yo, perdonadme, vaya rollo que me está soltando. Vaya rollo. Si yo le contara a esta persona los problemas que yo tengo, si yo le dijera a esta persona y la persona la pobre puede desahogándose, y yo escuchando, y mi mente en otro lado, porque soy especialista en mi mente, en irse donde ella quiere, sin echarle cuenta a la persona. Y la persona se ha ido, me ha contado sus problemas y yo no le he dicho absolutamente nada. Me he quedado callada, pero vamos como una muda, y yo no soy muda. Y luego he pensado, me caché la mano. Esta persona viene, se abre, me cuenta las cosas y tengo la oportunidad de hablarle del amor de Dios y tengo la oportunidad de decirle, pues mira, esto te pasa, ven, acércate aquí y hablarle de Dios. Y ha pasado como ni pena ni gloria. Y eso me ha pasado a mí y a algunos de ustedes también. No decirme que no. Y pasa. Y sin embargo, el Espíritu Santo nos da cada día la oportunidad. Donde sea, en la circunstancia que sea, en el momento que sea, te da la oportunidad de hablar de Cristo. O te da la oportunidad de que tú seas un ejemplo para una persona que no conoce a Dios. Y eso lo tenemos ahora, el orden del día. Y eso es lo que espera el Espíritu Santo de nosotros. Porque eso es caminarse a la santidad. Que nosotros hablemos de Dios es estar encaminado a la santidad. Y el Espíritu Santo quiere lo santo. El Espíritu Santo es el que me guía. Es el que me guía. El que te guía cada día de tu vida. Y luego, ¿sabes lo que pasa? Que si nosotros ponemos el pie en dirección contraria, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué pasa? ¿No me podía haber avisado? ¿No me podía haber dicho, Señor, que por ahí no era el camino? ¿Y qué te dice el Señor? Tú me has preguntado a mí. Tú te has levantado y has hecho tu voluntad, cogido el camino, y ahora te van las cosas mal y el culpable soy yo. Eso no es justo. Y eso no es que nosotros seamos muy inteligentes ni tengamos intelecto. Eso es decir, ay, que me he equivocado. ¿Y ahora qué hago? Pues una vez te equivocas, en vez de reprocharle a Dios porque no te ha avisado, arrepiéntete y dile, Señor, perdóname. Perdóname porque aquí te tenía que haber preguntado. Y aquí tenía que haber dicho derecha o izquierda. Y si tú te centras, si tu vida está conectada con el Espíritu Santo viviendo lo sobrenatural, quizás no vas a escuchar la voz de Dios en tu mente, pero Dios te va a hablar a tu corazón. Y Dios te va a guiar en ese momento y te va a decir que no, al centro. Ni derecha ni izquierda, para el centro. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que vivimos una vida sobrenatural. Yo no estoy hablando de que ahora nos volvamos locos, ni estemos todo el día hablando en lengua, ni echando demonios, ni orando por la gente. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de vivir una vida conectada, una vida santa y conectada con el Espíritu Santo de Dios. Porque eso es lo que pide el Señor de nosotros. Y eso es lo que Dios nos está enseñando en esta mañana. Y una vida plena y llena del Espíritu Santo no significa que vayas a estar exento de tener una enfermedad, de que las cosas te vayan mal. Eso no significa. Pero lleno del Espíritu Santo, ese problema lo vamos a ver de otra manera diferente. Lo que nos está pasando lo vamos a meditar y vamos a tener una reacción diferente. Y eso solo ocurre cuando mi vida está llena del Espíritu Santo. Mi vida llena del Espíritu Santo a mí me va a apartar del chisme, de la mentira, del robar, de todas las cosas que contaminan mi corazón, mi mente, y que sin darte cuenta te van alejando del Señor. Y hermanos, estamos viviendo tiempos muy chiquitos. Y ojo, van a venir tiempos peores. Y necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos estar plenamente convencidos de que el Espíritu de Dios está en nosotros, que hace la obra, que nos ayuda, que nos guía, que nos protege, para que tengamos esa vida plena que dice la palabra del Señor, que el Señor quiere que nosotros tengamos.
Y esto no es, yo no estoy haciendo un conjuro de Harry Potter, ni de magia, ni de nada. Simplemente es con la oración. Y una vida conectada al Espíritu Santo te va a llevar a una vida de oración, a una vida de aprender y amar su palabra, a una vida de adoración. Y claro que cuando tú te levantes, cuando yo me levante, la gente va a ver cosas diferentes en cada uno de nosotros. Y a veces se van a arrimar a nosotros incluso sin tener que abrir nuestra boca. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú hueles al Espíritu Santo. Tú hueles a santidad cuando estás lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo del Señor ha invadido nuestras vidas, nuestro perfume huele al cielo. Nuestro perfume huele a lo que Él ha derramado por cada uno de nosotros. Y cuando yo estaba estudiando estos días la palabra, yo decía, Señor, es que es tan difícil por todo lo que nos rodea, ¿vale? Toda nuestra sociedad, nuestro trabajo, nuestra familia, tanta gente que hay alrededor nuestra que no conoce al Señor y que sin querer nos contamina nuestra mente, nuestro corazón, y nosotros pensamos que está bien y no está bien, porque nosotros deberíamos de esos ríos de agua viva, como decía Maggie esta mañana, que fluyen desde nuestro interior, contagiar a la gente. Y yo sé que es difícil, y para mí está siendo una lucha, porque el Señor, cuando me habló esta semana, me dijo, tienes que dejar esto, tienes que dejar de hacer esto, y esto ya no puedes hacerlo. Y yo dije, para, poquito a poco. para, Señor, para. Dime 2, y voy a trabajar en esas 2. Pero es así. Tienes que reconocer que es que esto no me está yendo bien. Examina tu vida, hermano. Examínala con la palabra, con la oración, con la alabanza, con la adoración al Señor. Y el Señor nos reta esta mañana a tener una vida plena, a tener una vida llena en el Espíritu, a andar en el Espíritu, para que podamos ver cosas sobrenaturales. Porque el Señor también nos dijo en su palabra, y aún cosas mayores de las que yo he hecho, podéis hacer cada uno de vosotros en mi nombre. Pero ¿sabes qué? Si tiene fe. Si tiene fe. Y la fe se obtiene con la conexión con el Espíritu Santo, con la conexión con su palabra, con el amor, con la oración, con la adoración. Y yo le decía al Señor, ay, me va a doler una amiguita, Padre, me va a doler un poquito, me va a hacer un poquito de herida, pero yo quiero esa vida en el Espíritu, hermano. Yo no me quiero quedar aquí. No quiero, y no quiere decir que me vaya a quedar aquí por no tener lo que estamos hablando, ¿eh? Ojo, yo no estoy diciendo eso. Pero sí que yo quiero una vida en el Espíritu. Yo quiero una vida que agrade al Señor. Yo quiero una vida en la que yo me sienta plena y satisfecha de saber que cada cosa que Dios me pide, yo estoy haciendo realidad. Y os digo que para mí ha sido un reto. Y para mí ha sido un trato del Señor, porque la lista que el Señor me ha dado es grande. La lista es grande. Hermano, pero yo voy a tener la intención de cada mañana levantarme y decirle al Señor, con tu ayuda yo puedo. Con tu ayuda yo puedo. Con tu ayuda yo puedo. Y una vida en el Espíritu nos va a hacer más que vencedores. Más que vencedores por aquel que murió en la cruz del Calvario y entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Y yo quiero ser más que vencedora. Y yo quiero tener una vida en el Espíritu, andando cada día en lo que el Señor me manda, en lo que el Señor me dice a mí que yo tengo que hacer. Y su palabra lo dice. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, cada día de tu vida.